Hola a todas y todos, mi nombre es Juliana Palma y estoy a cargo de uno de los cursos de Química 1 de la Universidad Virtual. El otro curso está a cargo de la profesora Silvina Fornasari, pero juntas diseñamos los contenidos, los exámenes, eh, digamos, todo el material del curso. Por eso esta presentación o este pequeño video de presentación es válido para los dos cursos. Bueno, como el nombre del curso lo indica, este es un curso de química y lo primero que tenemos que indicar es que estudia la química. La química es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y las transformaciones que tiene la materia. Entonces, dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es definir qué es materia. Bueno, materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio. Por ejemplo, en materia un trozo de metal, claramente si lo quiero levantar me voy a dar cuenta que tiene una masa y donde está el metal no puede haber otra cosa, o sea, el metal ocupa un espacio, por lo tanto el metal es materia, pero también es materia esa pluma, porque por más que tenga una masa mucho menor y ocupe menos espacio, también ocupa algún espacio y tiene alguna masa, por lo tanto es materia, como es materia el agua del mar o el agua del vapor que está saliendo de la pava que está en la imagen, en la pantalla. Eh, Dicho esto, quizás a ustedes les parezca que, bueno, que todo lo que los rodea, todo es materia. Y la respuesta es que no todo lo que nos rodea es materia. Un ejemplo muy claro de algo con lo que interactuamos todos los días y que no es materia es la luz. La luz es radiación electromagnética y la radiación electromagnética está compuesta por pequeños corpúsculos que tienen energía y que no tienen masa. Como no tienen masa, no son materia. Esos corpúsculos se llaman fotones. Bueno, entonces lo siguiente para avanzar en el estudio de la materia es decir, cómo está formada, digamos, cuáles son los componentes que yo puedo encontrar en un sistema material. Y acá, cuando hablamos de los componentes que puedo encontrar en un sistema material, bueno, ahí sucede que la respuesta a lo que puedo encontrar depende de cuán grande o cuán chiquito yo quiera mirar. Entonces, para ver un pequeño ejemplo de presentación, ahí estamos viendo una persona y si me voy acercando y viendo cada vez más grande veo su ojo, y si me acerco todavía más y hago un zoom veo su iris, su pupila, la retina, y podría ver aún más los vasos sanguíneos si agrando más, y si agrando más voy a ver sus células, en este caso los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, y si agrando más y logro meterme adentro de su célula voy a ver el cromosoma que está en el núcleo de la célula, y si me puedo acercar todavía un poquito más voy a ver que esos cromosomas están formados por ADN, voy a ver la doble hélice del ADN y voy a empezar a ver los átomos, y si me agrando todavía un poquito más, no me agrando mi visión un poquito más, voy a empezar a ver los átomos, que primero voy a ver una nube de electrones, que es lo que está alrededor del átomo, y una vez que traspase la nube de electrones y todavía logro agrandar un poquito más y más mi visión, podría llegar a ver el núcleo atómico, y en el núcleo atómico ahí voy a tener a los protones, a los neutrones, y si va a agrandar aún más vería dentro de ellos las partículas subatómicas. Entonces, ¿por qué está formada la materia? En este caso, porque está formado el ojo de una persona, pero en general de la materia, depende de cuán chiquito queremos ver. Bueno, entonces, acá tenemos más o menos la misma idea del video, pero hecho con otro sistema macroscópico, en vez de una persona, un castillo de arena. ¿Cuál de todos estos niveles o estos tamaños o estos rangos es de interés en la química? Bueno, la química se mueve en este rango. Las explicaciones de cómo están formados los sistemas materiales y por qué tienen las propiedades que tienen que da la química están centradas en lo que hacen los átomos. Los átomos, que ya vamos a ver, están a su vez formados por partículas aún más pequeñas, que sus núcleos, sus electrones,
Esto lo vamos a ver después para comprender las propiedades de los átomos en base a las partículas que los componen, y a su vez esos átomos, de acuerdo a sus propiedades, se agrupan de diferentes maneras, por ejemplo, formando cristales. Pero este rango de tamaño, es el que es de interés en la química. Y fíjense que acá en la pantalla dice, por ejemplo, un cristal, yo tendría que ver del orden de 10 a la menos 7 centímetros, o un átomo que acá les digo es del orden de, tiene un tamaño del orden de 10 a la menos 8 centímetros, o el núcleo atómico, que es 10 a la menos 12 centímetros. ¿Qué es 10 a la menos 8 centímetros? Bueno, como les muestro aquí, 10 a la menos 8 centímetros es 0. Después tengo 7 ceros y recién en la octava posición tengo un 1. Esta fracción de un centímetro es 10 a la menos 8 centímetros. Más adelante vamos a preparar una clase donde vamos a discutir con mayor detalle cómo es el tema de la notación científica y cómo usar los números con notación científica en la computadora, porque lo van a necesitar para hacer cálculos, pero a mí lo que me interesa en este momento es discutir un poquito más el tema de 10 a la menos 8 centímetros para que se den una idea de lo que es el tamaño de un átomo. Si yo tengo un centímetro y lo divido en 10 partes iguales, entonces cada una de esas partes es una décima de centímetro, es lo que escribimos 0,1 centímetro, o en notación científica 10 a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque tengo que correr el punto decimal un lugar hacia la derecha. Ahora, si yo a un átomo, no. Si yo a un centímetro lo divido en 100 partes iguales, entonces lo que tengo es una centésima de centímetro, y eso lo escribo 0.001 o 10 a la menos 2, porque el punto decimal se corrió 2 lugares. Si a un centímetro lo divido por 1000, tengo una milésima de centímetro, o sea 0.001 centímetro o 10 a la menos 3 centímetros. Claramente, para llegar a 10 a la menos 8 centímetros, lo que tengo que hacer es dividir por un número que es un 1 seguido de 8 ceros. Esos son 100 millones. Entonces, 10 a la menos 8 centímetros es una 100 millonésima de un centímetro, y eso es el tamaño, el orden del tamaño de los átomos. Y el núcleo del átomo, que es todavía más chiquito, es 10.000 veces más chico. O sea, tengo que dividir acá por 4 ceros más, agregarle en el divisor, para obtener lo que es el tamaño del núcleo de los átomos. Fíjense ustedes de qué magnitudes tan pequeñitas estamos hablando cuando hablamos de los átomos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar en el curso de química de la materia formada por átomos, ¿no? Y cómo las distintas combinaciones de átomos dan lugar a todos los materiales que conocemos. ¿Cuántos átomos hay? Bueno, vamos a verlo con más detalle cuando veamos la tabla periódica, pero hay más de 100 tipos de átomos diferentes. Ahora, ustedes podrían pensar, bueno, con razón hay tantos materiales porque hay 100 tipos de átomos diferentes, pero la realidad es que no. El 98% de los materiales que nos encontramos diariamente, digamos, con lo que lidiamos diariamente, están formados solo por 8 tipos de átomos diferentes. Entonces, fíjense cómo, digamos, lo que es la versatilidad que tienen los átomos para combinarse y formar nuevos materiales, ¿no? Con 8 tipos de átomos diferentes yo puedo generar desde sustancias que son sólidas a altas temperaturas, a otras que son gaseosas a muy bajas temperaturas, de sustancias que son muy duras a otras que son blandas, de sustancias que se oxidan fácilmente a otras que prácticamente no se oxidan. O sea, la gran diversidad de comportamiento que observamos en los materiales se puede obtener con la combinación de solo 8 tipos de átomos diferentes. ¿Y cómo nos podemos encontrar los átomos en la naturaleza? ¿De qué manera están? Bueno, básicamente podemos encontrarlo de 4 maneras diferentes. Una es encontrar los átomos sin combinarse. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno, dibujitos, esquemitas de cada uno, pero los átomos pueden estar en la naturaleza sin combinarse,
o sea, los átomos solos, o pueden estar combinados formando ya sea moléculas, formando redes iónicas cristalinas o formando redes metálicas. Un ejemplo de átomos sin combinarse, tienen ahí un dibujito que podría representar un sistema que tiene, no sé, helio o neón, que son gases monoatómicos justamente, donde las partículas que componen el gas son átomos del gas que sea, átomos de helio o átomos de argón que se están moviendo por todos lados. Entonces una forma de que puedo encontrar los átomos es sin combinarse. Alternativamente, algo que hace mucho los átomos, se combinan entre sí y forman moléculas. ¿Qué son las moléculas? Son átomos que están unidos por uniones que son tan fuertes que constituyen una nueva partícula. O sea, cuando los átomos forman la molécula, pasan a ser una nueva partícula. La molécula que tiene propiedades muy distintas que los átomos de la cual provino. Es como si, no sé, por poner un ejemplo, es como si tuvieran un camión con el acoplado o un auto con una casa rodante, son dos cosas distintas. Ahora, una vez que yo para salir a la ruta agarré la casa rodante al auto o el acoplado al camión, esas dos entidades comienzan a moverse juntas, a ir juntas para todos lados. Bueno, lo mismo pasa con los átomos en una molécula. Cuando forman la molécula, ahora son una nueva partícula y se mueven de manera conjunta. Acá en el dibujito simplemente tienen ejemplos de distintos tipos de moléculas, que son esquemas obviamente de lo que son las moléculas, como estas serían moléculas de ozono con 3 átomos de oxígeno, estas serían moléculas de hidrógeno 2, que es la forma que se presenta el hidrógeno en la naturaleza, H2, esta que es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, sería un dibujito esquemático de una molécula de agua, o esta que está acá, un nitrógeno y 3 hidrógenos, esta serían moléculas de amoníaco NH3. Solo por poner algunos ejemplos. Bueno, lo otro que dijimos que pueden hacer los átomos es formar redes iónicas cristalinas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Algunos átomos tienen la propiedad de transformarse en partículas cargadas positivamente, otros átomos tienen la capacidad de transformarse en partículas cargadas negativamente. Entonces, cuando un átomo con tendencia a formar una partícula con carga positiva se encuentra con uno con carga negativa, ocurre esa transformación, se forman esas partículas con carga positiva y negativa, y después esas partículas se atraen entre sí y tratan de estar juntas. Y en el proceso ese de tratar de estar juntas, forman redes cristalinas en donde un átomo positivo está rodeado de átomos negativos y los negativos rodeados de átomos positivos. Esos son las redes cristalinas iónicas. Y por último, un ejemplo que es familiar para todos, la otra manera en la que podemos encontrar los átomos es formando una red metálica. Cualquier metal que ustedes conozcan, si tienen una cadenita de oro o una pulserita de plata, bueno, va a estar formada por átomos de oro o de plata, dispuestos también en una red tridimensional regular, que es la red metálica. Bueno, cada una de estas, excepto los átomos sin combinarse, cada uno de estos casos, cuando forman moléculas, cuando forman cristales iónicos o cuando forman redes metálicas, son un tipo de unión química. Esto se llama la unión covalente, esto se llama la unión iónica y esto se llama la unión metálica, y todo eso es objeto de discusiones que vamos a tener en clases posteriores. Para terminar, una cosa que me interesa destacar es que los átomos no pueden verse de manera directa. ¿Qué quiero decir con que los átomos no pueden verse de manera directa? Cuando yo veo algo, por ejemplo, como tienen en la pantalla una persona que ve una flor, bueno, ¿por qué es capaz de ver esa flor? Porque esa flor es iluminada, en el caso de la pantalla por el sol, pero podría ser también por una lámpara, digamos, hay una fuente lumínica que ilumina un objeto. Y ese objeto lo que hace es reflejar la luz que incide sobre él, o parte de la luz que incide sobre él, y entonces lo que llega al ojo del observador es la luz que reflejó el objeto. Y eso es lo que vemos. Cuando vemos directamente algo, lo que estamos viendo es la luz que ese objeto reflejó. A veces ese objeto es muy chiquito y la luz
este, que refleja, también es muy chiquita y muy poquita, pero usando una lente muy grande o usando una lupa o un microscopio, podemos agrandar esos poquitos rayos que refleja el objeto pequeño y de esa manera hacerlo que sean visibles. Ahora, ¿qué pasa con los átomos? Los átomos no tienen la capacidad de reflejar la luz visible. No tienen esa capacidad porque los átomos son mucho más pequeñitos. Ustedes saben, la luz son ondas. Bueno, lo que ocurre con los átomos es que son mucho más chiquitos que las ondas de luz. Entonces no alcanzan a percibir el fenómeno ondulatorio del campo electromagnético ondulatorio y eso hace que los átomos sean completamente transparentes para la luz visible. Y como entonces, como no reflejan la luz visible, no los podemos ver directamente, nunca vamos a ver la luz que nos manda reflejado un átomo. Por más que tengamos el mejor microscopio óptico, la mejor lupa, no hay caso, no podemos verlo. Sin embargo, sí se pueden obtener imágenes de los átomos, son como fotos. No, yo no veo el átomo directamente, pero puedo hacer una foto del átomo, o en este caso lo que les estoy mostrando es una foto de una molécula, usando aparatos muy sofisticados que se llaman microscopios electrónicos, microscopios de efecto túnel, microscopio de fuerza atómica. Hay distintas variedades, pero lo interesante es que con estos microscopios se han podido hacer imágenes de numerosos sistemas, superficies metálicas, pero también moléculas orgánicas como las que les estoy mostrando acá, donde tienen en la parte de arriba la imagen generada con el microscopio electrónico y debajo una foto de un modelito hecho con bolitas y palitos de plástico, de esos que se pueden comprar en los sitios de química. Entonces, fíjense la coincidencia entre lo que predice la química, que tiene que ser la forma de esa molécula, y lo que nos dice el microscopio electrónico, que es la molécula en realidad. Bueno, y con esto entonces terminamos la clase de presentación. En el próximo video vamos a comenzar a discutir las propiedades de los sistemas materiales. Adiós.